Sean todos bienvenidos, amados Sahin, amadas Sahayot, a esta nueva transmisión que el Abacadosh nos permite venir delante de su presencia para poder recibir la enseñanza que Él nos permite para esta nueva semana. De parte de la Keilah Eye Asher Eye, quien siempre está atenta a darle la cordial bienvenida a todos aquellos que también están al pendiente de esta transmisión y que le están dando el seguimiento al estudio del libro de Jueces, al estudio del Sefer Shoftim. Este día nos toca darle la continuidad a la segunda parte del Perek 4, en el cual estamos estudiando el tema Débora y Barak derrotan a Sísara. La semana pasada estuvimos viendo desde el Pasuk 1 hasta el Pasuk 5, el cual nos describe la Tanaj de esta manera. Y dice, pero después de que Ehud, recuerde, Ehud es la traducción en hebreo de Ahod, que era el rey que murió en la derrota que le hizo al rey Eglón. En esta parte podemos ver, y dice, le repito de nuevo, pero después de que Ehud había muerto, los hijos de Israel, o sea, los Pene Israel, de nuevo hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. Así que Yahweh los entregó a Yabín, rey de Canaán, que traducido en el hebreo es Kenaán. Dice la Tanaj que él reinó desde Hatzor y el comandante de su ejército se llamaba Sísara y en hebreo es Sisra, quien vivía en Haroset de Hagoyim. Los Bene Israel clamaron a Yahweh porque ellos tenían 900 carruajes de hierro y por 20 años oprimieron cruelmente a los Bene Israel. Ahora bien, Débora era una mujer profetisa, la esposa de Lapidot, y estaba juzgando a Israel en ese tiempo. Ella solía sentarse, dice la Tanaj, debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Beit El, que se pronuncia en hebreo Betel, en las montañas de Efraín. Y los hijos, o sea, los Bene Israel, venían a ella para pedir juicio ante cualquier situación o problema que ellos estuvieran enfrentando. Esta es la breve reseña del contenido que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora vamos a darle continuidad a partir del Pasuk 6 en adelante. El tema, como ya lo mencioné, Débora y Barak derrotan a Sísara. Entonces vamos a darle continuidad a la segunda parte en el tema, en el subtema prácticamente, donde Débora llama a Barak con el mensaje o a través del mensaje que Yahweh le ha dado a ella. Veamos, antes de entrar a la profundidad, a la lectura, mejor dicho, de la Tanaj, vamos a descifrar o a definir, mejor expresado, a definir el significado de Barak. Dice que Barak significa rayo. Barak era hijo o es hijo de Abinoam de Quedes, quien fue llamado por Débora para dirigir las fuerzas israelitas contra los cananeos. El padre de Barak se llamaba Abinoam y se conocía como Abinoam de Quedes. Era de la tribu o pertenecía a la tribu de Benjamín. En hebreo, Quedes se pronuncia Sedes y su significado es lugar sagrado.
Esta era una ciudad, Quedes era una ciudad de los cananeos y fue conquistada por Yehoshua en su campaña cuando conquistó al norte de esa ciudad. Más tarde fue cedida a la tribu de Neftalí. Esto lo vimos en el libro anterior, en el Sefer anterior de Yehoshua, cuando lo estudiamos en el capítulo 19, verso 37. Y también esta ciudad fue nombrada como una ciudad de refugio. Esto estuvimos viéndolo en los capítulos, en los Perek 20 y 21 del Sefer Yehoshua. Y también se habla que fue cedida a los levitas. Ahora, aquí en este tema, Barak y Débora se reunieron junto con los ejércitos de Israel para luchar contra el capitán conocido con el nombre de Sísara, que era el que gobernaba o el que dirigía a los cananeos. Entonces vamos a dar inicio en el Pasuk 6 y dice así: y ella mandó a llamar a Barak. Ella se está refiriendo a Débora, ¿verdad? O sea, Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Yahweh, el rey de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Recuerde que Javín era el rey que estaba gobernando en esa época, en ese momento, el instrumento que Yahweh había utilizado para someter a los Bené Israel. Entonces, prácticamente vemos cómo Débora nunca creyó que Yahweh la llamó a ella sola, sino que la llamó a ella para liberar a Israel, y ella se dio cuenta que Yahweh haría la mayor parte de la obra por medio de Barak. O sea, prácticamente, digámoslo de esa manera, Barak iba a ser el brazo derecho para poder derrotar a este rey Javín. El padre Yahweh utilizó o usó de esta frase que sugiere a que Débora simplemente confirmó algo que el Adón ya le había hablado a Barak. Yahweh a menudo utiliza instrumentos, y en este caso trae confirmación cuando Él nos habla, cuando el Padre nos habla a cada uno de nosotros, especialmente cuando cada uno de nosotros creemos que lo que el Padre está haciendo en nuestras vidas quiere que hagamos, y que por medio de nosotros como instrumentos de bendición vamos a afectar a otras personas. Entonces, Yahweh prácticamente le dijo, en este caso fue Débora. Débora prácticamente le dijo a Barak: ¿no te ha mandado Yahweh, el rey de Israel, a llamar? O sea, ella quería tener la confirmación de lo que el Padre le había dado a ella,
quería que Barak se lo confirmara, porque ella sabía positivamente, como profetisa que ella era, sabía positivamente que si el Padre le había hablado, si el Abacadosh le había hablado a través del Ruach Kadosh, le había dado una palabra a ella. Sabía positivamente que también se la había dado a Barak. Entonces, Barak solamente tenía que ser obediente y dejarse dirigir o dejar que dirigiera Débora y que le acompañara. Pero veamos la continuación de la lectura a partir del pasuk 8 que continúa y dice: Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Es decir, Barak sabía positivamente la instrucción que el padre había dado, pero no tenía la suficiente valentía de ir a combatir y pelear solo. Entonces vino Débora y le respondió y le dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer vendrá Yahweh a Sísara. Entonces Débora estaba convenciendo o convencida de que Yahweh le iba a entregar en sus manos a este capitán de nombre Sísara para poder derrotar a el rey, que era el rey de Sísara, de nombre Jabín. Y dice la lectura: y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Entonces, pasuk 10, y dice: y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Entonces, amados Sahim, podemos ver que Barak tenía hasta cierto punto incertidumbre de subir solo a pelear, y él le pidió a Débora de que lo acompañara, que si ella iba con él iba a ir a pelear, pero si ella no iba, él no iba a ir a pelear. Entonces, no pareció poco sabio de Barak el pedir a Débora que fuera con él, pero el hecho de que él lo demandara muestra que él confiaba más en la relación de Débora con el padre que en su propia relación con Yahweh. En otras palabras, sabía positivamente que el llamado directo era para Débora, porque había una relación íntima de parte de Yahweh con Débora, y sabía que el llamado primeramente era para Débora y en segundo lugar era para Barak, pero había escogido a Barak para poderla apoyar a ella. Él estaba consciente de eso. Entonces Barak prefería la inspiración de la presencia de Débora, de la invisible, pero algo que fuera certero, que la ayuda del Eterno, que la ayuda del Todopoderoso, que Él es mencionado, así como Él es mencionado, que verdaderamente las cosas se dieran conforme a lo que el Padre le había dicho
a Débora. Entonces, podemos ver un detalle. Uno de los héroes de la fe es Barak, prácticamente, hasta cierto punto, porque Barak, a sabiendas de que el llamado era para Débora, pero él creyó y confió que la victoria la iban a lograr. Entonces, esa fe, hasta cierto punto, le fue contada a él. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos 11, donde la Tanaj describe a todos los héroes de la fe, allí encontramos mencionado a Barak también, porque Barak creyó y confió a pesar de que el llamado no fue directamente para él, sino que fue para Débora. En el libro, en el Sefer Ivrim, capítulo 11, verso 32 al 34, describe, dentro de los famosos que Hebreos habla como personajes que obraron por la fe, allí está mencionado Barak. Y dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, como podemos apreciar en esta lectura, allí sale Barak mencionado como parte de los héroes de la fe. Así que aún así podemos ver que aquí él mostró algo de incredulidad, podríamos decir, pero también él fue fiel en la debilidad, pero en su debilidad la fe trató de mantenerla siempre firme, o sea, no decayó. Mas sin embargo, cuando Barak le mencionó a Débora que si ella no lo acompañaba, él no iba a ir, Débora, mas sin embargo, le aclaró que sí lo iba a acompañar, pero que la gloria no iba a ser de él. Debido a esto, Barak no sería aquel que personalmente derrotaría a Sísara. Eso era lo que prácticamente Débora le estaba declarando a Barak, que quien lo iba a derrotar iba a ser ella, no él. Mas sin embargo, él iba a ser como parte del instrumento de guerra, de pelea, de combate que el Señor estaba utilizando a la par de ella. Entonces, el comandante del ejército de Javín prácticamente iba a ser derrotado por una mujer. Esperaríamos que esto se cumpliera, es lo que Débora consideraba, pero esta profecía iba a ser cumplida de una manera inesperada. Veamos por qué. Barak subió con los 10,000 hombres a su mando, tal como lo describe la Tanaj, que se lo ordenó Yahweh. Sin embargo,
Barak y todos los que fueron con él mostraron un verdadero valor y confianza en Yahweh, en el Todopoderoso, en el Abacadosh, para subir en contra de Sísara y su ejército. Ellos esencialmente no tenían armas para pelear en contra aquel ejército del enemigo. Me refiero a armas tecnológicas, a armas avanzadas, porque el ejército de Javín, del rey contra el que iban a pelear, tenía 900 carros errados. Es decir, si ustedes, para que tengan una idea a qué se refiere con carros cerrados, si han visto en las películas esos caballos que van jalando como carretas, a eso le llaman carros errados. Entonces, este rey tenía 900 carros y eran los que mandaba para combatir. Además, Yahweh les condujo a pelear a una llanura, la cual ofrecía una gran ventaja a las fuerzas con carruaje, es decir, en donde ellos, los hombres de Barak, iban a poder tener ventaja sobre el ejército de Javín, a pesar de que iban a pelear con carros errados. Veamos entonces la lectura que continúa a partir del pasuk 11. Veamos cómo sucede la derrota de Israel, o mejor dicho, la derrota de Sísara en Israel. Los ejércitos, dice la palabra, se juntan uno contra el otro. Pero veamos cómo lo describe la Tanaj a partir del pasuk 11. Y dice: y Eber, ceneo de los hijos de Jobab, suegro de Moshe, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Sedes. Está hablando de otro siervo. Aquí entra Eber ceneo de los hijos de Obab, suegro de Moshe. Se había apartado, dice la lectura, de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Sedes. Entonces vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y Sísara reunió todos sus carros, los 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jarroset Goim hasta el arroyo de Sison. Cuando la alerta le llegó al capitán Sísara, entonces él se preparó con su gente y con sus carros errados, dice la palabra. Entonces, Eber ceneo era un descendiente distante de Israel por medio de Jetro, el sacerdote de Madián, que era el suegro de Moshe. ¿Sí se recuerdan de qué estamos hablando? Para que tengamos un poco de marco de referencia, vámonos al Sefer Bereshit, en el Perek 25, capítulo 1, del 1 al 4 vamos a leer, ya que aquí nos hace referencia que se regresa en la época hasta Abraham y a su segunda esposa Sétura,
vamos a leer esta parte para poder ver de quién nos está hablando este Eberseneo en esta porción bíblica. Y dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joaxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusím y Leunim, e hijos de Madián, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Sétura. Entonces, como podemos ver, la descendencia de los que fueron hijos de Sétura los hemos leído en esta parte, en este pasuk, que nos lleva como marco de referencia. Entonces dice la Tanaj que reunió Sísara todos sus carros, los 900 carros cerrados, y esta era la tecnología militar que en Canaán este rey Javín tenía como tecnología militar sofisticada e impresionante ante los ejércitos contra los que iban a pelear los Bené Israel. Entonces, bajo la dirección de Barak y de Débora, estaban con una gran desventaja. Pero veamos en el pasú 14, para ir avanzando, qué es lo que va a pasar en esta pelea. Y dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Yahweh ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Yahweh delante de ti?, le preguntó Débora. Y Barak descendió del monte de Tabor con sus 10,000 hombres en pos de él, o sea, en busca de Sísara. Y dice el 15: y Yahweh quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Es decir, Yahweh prácticamente no les permitió que, a pesar de que tenían tecnología, como lo describe la palabra, en cuanto al tipo de carros cerrados contra los que ellos estaban creyendo que era su ventaja, a pesar de eso, Yahweh quebrantó a Sísara del carro en el que él iba, y le tocó a Sísara que huir a pie, dice la palabra. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Harroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno vivo. Entonces, como podemos ver, amados ajín, como lo dice su palabra, si el Padre, si Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es allí donde cada uno de nosotros tiene que tener la plena confianza ante cualquier situación. Cuando el Señor nos ha hablado, cuando el Adón nos ha hablado y nos dice que nos va a dar la victoria en cualquier emprendimiento que Él haya puesto en nuestras manos, solamente tenemos que movilizarnos, que hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Y Yahweh hará el resto, amados Sajín. En este caso, Barak descendió hasta el monte Tabor con sus 10,000 hombres en pos de Sísara, siguiendo a Sísara. Este fue un maravilloso acto de fe por parte de Barak, quien se movió a un campo de batalla en donde su ejército estaba en una gran desventaja frente a los carros del enemigo. Mas, sin embargo, él no utilizó la ventaja de la colina,
donde él quizás estuviera fuera del alcance de los carros errados, sino que se marchó valientemente hacia el valle para darle a Sísara la oportunidad de utilizar todos sus caballos y todos sus carros con los que él iba a pelear, para que la victoria fuera gloriosa y maravillosa aparentemente. Mas sin embargo vemos cómo Yahweh quebrantó a Sísara y a todos sus carros cerrados debido a la gran confianza que Barak había puesto en Yahweh. Así fue como la confianza que sus ejércitos tenían en el Adón. Yahweh les concedió una gran victoria a los Bene Israel en contra de todas las probabilidades que se habían visualizado. Mas sin embargo, Yahweh quebrantó a este capitán Sísara a través de lo aterrorizado como estaba indicado, quizás por truenos o por granizos. Mire, lo que haya sido, el Abba utiliza diferentes estrategias para poder derribar al enemigo, tal como lo hizo en el estudio que vimos en Yehoshua, en el Sefer Yehoshua, en el capítulo 10, verso 10, en el cual dice: y Yahweh los llenó de consternación delante de Israel y los hirió a gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube de Bet Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. También vemos otra forma como el Padre, como Yahweh, utiliza maneras y formas para poder ayudar a pelear, a ganar aquella batalla. Y esa la podemos encontrar en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 10. Y dice de esta manera: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los Bene Israel, mas Yahweh tronó aquel día un gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Un trueno les mandó y con eso los amedrentó y los atemorizó, y en esa oportunidad la batalla que Samuel estaba llevando la venció. Entonces, amados Sajín, la misma palabra hebrea es utilizada hoy en día para nuestras vidas, para que todos y cada uno de nosotros podamos sentirnos seguros que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va a utilizar cualquier cosa que en el momento Él programe hacer, por algún ruido repentino, un hecho en los aires, por los ángeles, pero algo hace el Señor para que las cosas y la victoria se dé conforme a como Él lo ha prometido. Ciertamente, amados Sajín, es real que el Padre siempre hace que en los cielos, que en el aire, que en nuestro medio se estremezca cualquier cosa para que surja la distracción que haya que surgir, para que caiga el que tiene que caer, para derrotar al que tiene que derrotar. Lo que sí usted y yo tenemos que tener la plena seguridad que si Él ha dicho que nos va a dar la victoria, es porque la va a dar. Porque Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta para poder dejar de cumplir su palabra. En este caso, amado Sajín, Yahweh quebrantó a Sísara y a todos sus carros cerrados, como lo describe la palabra. Y veamos
las diferentes formas que él utiliza, que Yahweh utiliza. Por ejemplo, en el libro de Shoftim, el capítulo 5, más adelante, que no hemos llegado todavía, pero lo vamos a leer desde ya, para que usted vea las formas como que la misma palabra lo describe. En el Sefer Shoftim, capítulo 5, pasuk 4 y 5, dice de esta manera: Cuando saliste de Seir, oh Yahweh, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Yahweh, aquel Sinaí delante de Yahweh, el rey de Israel, en los días de Sangar. ¿Se acuerda que hablamos del tercer rey, del tercer libertador que mandó, que se llamaba Sangar, que solo lo describía en un tan solo pasuk? Y dice: en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habiendo decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Entonces, amados Sahim, vemos como Yahweh ayudó a Israel para que tuviera la victoria, a traer una inundación repentina, las condiciones lodosas, y imagínense, eso es lo que pudo haber sucedido. Hizo una inundación repentina, los lugares montañosos se pusieron lodosos, los carros quedaron atrapados, y eso no les permitió que ellos pudieran desplazarse con sus carros, y quedaron prácticamente atorados, obstaculizándose y generando la muerte de todos los que los conducían. Lo cual, eso ayudó a que la batalla la ganaran los Bené Israel. Para ya ir finalizando, solo quiero comentarles esto último, para que prácticamente esta es una frase que habla de un rey o un general que dirige a sus tropas. Vemos cómo todo el equipo que peleaba junto con Barak confiaban plenamente en Yahweh, como lo describe en 1 Samuel capítulo 8, verso 20, en donde dice que no había salido Yahweh delante de ti. O sea, fue una palabra que Débora se lo hizo mención a Barak. ¿Acaso el Padre no te ha dicho lo que vas a ir a hacer? Débora le recalcó en determinado momento a Barak esas palabras. Pero veamos cómo Yahweh se lo describe, como le decía, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 20, y dice: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Por lo tanto, amados Sahim, Débora tuvo un gran rol en esta victoria, porque ella era una alentadora para Barak, edificándole a Barak la cimentación de la fe, para que él tuviera fe y él pudiera transmitirla a sus 10,000 hombres. Y así animó a todos y cada uno de los que iban a pelear con él. Es decir, su ánimo era que Yahweh, como rey, iría delante de su pueblo
hacia la batalla que iban a emprender. Y esa convicción tenían que transmitirla a los 10,000 hombres para que todos y cada uno tuvieran la fe, la seguridad y la confianza. Recuerde que fe es emuná, creer, confiar y obedecer, sabiendo que Yahweh iba a cumplir lo que Él les había dicho, tal como lo describe el primer libro de Samuel en el Pasuk 20, como lo leímos, en donde dice, se lo leo de nuevo, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestra guerra. Amado Sahin, ya para terminar, solo quiero decirle, la confianza nunca la pierda. Siempre crea que si el Señor, que si el Adón le ha dicho que está con usted y conmigo, es porque así es. Él pelea las batallas por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Y Él hace el resto. De esa manera, conjuntamente, logramos la victoria. Y esa victoria es la que nos da las bendiciones que cada uno de nosotros esperamos de parte de Yahweh. Amado Sahin, amada Sahayot, vamos a dejar hasta aquí el tema. Vamos a terminar la próxima semana con la tercera parte, el Perec 4. Nos queda una tercera parte para poder finalizar el Perec 4 y la conclusión de la enseñanza de las conquistas, que es de la derrota prácticamente que Débora y Barak están haciendo a Sísara. Recuerde que en esta parte solo hemos llegado hasta donde Sísara sale huyendo a pie. Todavía no hemos llegado a la parte para saber cómo, cuándo y quién lo va a derrotar. Nos quedamos en continuidad para la próxima semana conocer esa parte. Que la gracia y la paz del Adón esté en cada uno de los que nos escuchan y que haya mucha shalom. Bendiciones, amados Sahin. Hasta la próxima. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.